situación triste, lamentable, preocupante, que por supuesto abre muchos interrogantes sobre este hecho y en general sobre lo que pasa en situaciones de violencia, en situaciones donde hay gran cantidad de circulación de personas, como es el caso de la estación de Retiro, la estación de Once, la estación de Constitución. Le damos la bienvenida a María del Carmen Verdú, ella es titular de la Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por supuesto preocupado y atento a esta situación, porque pensaba que, y recién lo decíamos, ¿no? Justo hoy que está internado Chano Carpentier, que si bien no sabemos exactamente por qué es, lo cierto es que hubo un hecho similar, parecido, con una persona que estaba en una suerte de brote psicótico, no sabemos si tenía que ver con su tratamiento de adicciones, y en aquella oportunidad quien podría haber resultado como víctima fatal era Chano. Ahora fue al revés, triste, lamentable, por supuesto, una madre de dos hijos que lamentablemente falleció. ¿Qué primeras reflexiones tenés acerca de lo que pasó? Y ocurrió también ayer en el barrio de Belgrano, en esa glorieta donde también había un señor alterado que estaba molestando a los transeúntes, indudablemente con un brote, con algún tipo de excitación psicomotriz, y que lo redujeron a sillazos. Por lo menos esta vez no hubo armas desenfundadas en el escenario. Hasta que lo noquearon. Sin duda, impactante fue. Un escándalo. Realmente, si yo no hubiera visto el video y me lo cuentan, digo que es mentira. Claro. Que no podría haber ocurrido una cosa así. Es impresionante ver ese video. Ahí lo estamos viendo, lo María del cierto, Carmen, exactamente, ahí está. O sea, en una fiesta que se sale de control, llena de borrachos, uno no ve una escena como esa. Sí. Pero yo creo que lo encaraste excelentemente el planteo, porque acá la pregunta es qué capacitación real, qué nivel de entrenamiento, de conocimientos y de recursos tienen los miembros de la fuerza de seguridad cuando se encuentran con una persona en estas condiciones. Porque en el caso de Retiro, indudablemente también se trataba de una persona que estaba alterada. Podríamos recordar también el caso de Claudio Romano, aquel remisero que el 1 de octubre de 2019 también tuvo una situación que nunca fue esclarecida de por qué con un cúter intentó atacar a un policía y terminó con 9 balazos en el cuerpo, y hay 3 policías que todavía estamos esperando que el tribunal oral fije fecha para juzgarlos por homicidio doblemente agravado. El punto acá es que no se puede entender cómo está en la calle, prestando servicios como oficial de la policía de la ciudad, una mujer a la que no le enseñaron a cuidar su propio armamento. No hay falta más grave para un policía que la sustracción, la pérdida o el extravío del arma. Una muerte absurda, totalmente espantosa, que no tendría que haber ocurrido si esta mujer hubiese estado capacitada para darse cuenta que lo que estaba haciendo la ponía en una situación en la que le podían, o sea, como un tipo que no es un súper entrenado que le hizo una toma de judo y le quitó el arma, estiró la mano y le sacó el arma de la cartuchera, y el arma estaba en situación de disparo inmediato. Sí, porque ahí hay muchos interrogantes. Ahora, los relatos de todos los testigos dicen que los disparos fueron instantáneos. Eso significa que estaba sin seguro y con bala en recámara, lo que se denomina técnicamente condición de disparo inmediato, que es uno de los reclamos que Correpi viene haciendo hace décadas, además de la no portación del arma cuando están fuera de servicio, que cuando están en lugares así, con mucha gente, que no la lleven en condiciones de poder ser disparada automáticamente, porque después lloramos las víctimas. Para quien no conoce, en este caso, la propia policía. Para quien no conoce, ¿qué quiere decir exactamente? O sea, un arma se puede poner de tal manera que haya que destrabarla para efectivamente comenzar a tirar. Entonces, por ejemplo, si esta persona le sacaba el arma, pero tenía esa traba, por más que dispare, no iban a salir las balas. ¿Eso está diciendo? En el afortunadamente frustrado atentado contra la vicepresidenta de la Nación, el arma no salió porque el tipo que disparó se olvidó de sacar el seguro. Claro. Eso es lo que informaron los medios, que decía la pericia balística, que estaba con el seguro puesto. Yo no sé cuál era el arma reglamentaria que portaba esta mujer. Puede ser una Beretta probablemente, que es el arma habitual de la policía de ciudad, o puede ser una Versa. En ambos casos tienen por lo menos 2 seguros, pero además una Versa. Bueno, tienen 2 seguros y además
todo el mundo que alguna vez vio una serie de televisión sabe que las pistolas semiautomáticas, como las que usan todas nuestras fuerzas de seguridad, necesitan que vos corras la corredera para que la bala suba a la recámara. Y recién ahí quedan en condición de disparar. ¿Y después qué pasó con el chaleco? Pero Porque está bien, antes de ir uno al de los chaleco, tiros fue en el María del cuello. Carmen, antes de ir al chaleco, recién me decías cómo es el arma. ¿Y la cartuchera, el estuche donde tiene guardado el arma, cómo es? Bueno, ese es el otro tema. Si vos te metés en cualquier página en internet, hay a montones de los que venden cosas vinculadas con las armas para coleccionistas, para los que hacen práctica de tiro, etcétera. Vas a ver que hay unas cartucheras que tienen su tapa, tienen su... Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y veías al vigilante en la garita de la esquina, que la cartuchera de la Federal en esa época era marrón y tenía una tapa con una traba, que la destrababa el propio policía y estaba colocada de manera tal que la podía destrabar él, pero no alguien que se le acercara. Ayer y antes de ayer, desde que pasó lo de Retiro en realidad, me dediqué a mirar las cartucheras de todos los policías que me crucé en la calle, de la ciudad, federales y de la provincia. Ninguna tiene tapa ni ningún tipo de correa. O sea, es un depósito de arma, no es una cartuchera. Pero, a ver, ¿por qué en las cárceles, cuando los funcionarios penitenciarios tienen que ingresar a los pabellones, ese personal jamás va armado? Claro. Porque saben que le pueden manotear el arma. Robar el arma, sí. Los que entran armados son cuando van los grupos antimotines, que primero son muchos, después van con las escopetas, con las balas antitumulto o los bastones. Bien, se entiende. Bueno, dale, vamos a lo del chaleco, que también es otro de los temas polémicos. ¿Qué pasó? Es que no lo sé obviamente, porque lo que sí está claro por las fotos que han circulado es que hay una bala que la atravesó de lado a lado. Escuché por ahí que era grande, que era de varón. En realidad, el material no importa si está pegado al cuerpo o no. El chaleco era grande, sí. Que esa es una de las supuestas... Está bien, pero aunque sea grande, estamos hablando de un impacto directo, y tampoco para mí es excusa que nos digan que, bueno, fue muy cerca el disparo. Porque un buen chaleco de Kevlar, con la tecnología que existe hoy en materia de fuerzas de seguridad, bueno, puede permitir que pase un poquito, que toque, que se produzca un hematoma, incluso una herida superficial, pero no una bala que entre al tórax. Es inconcebible. O sea que ahí también el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad, debería dar una respuesta. Si vos me preguntás quién es el responsable de la muerte del oficial Maribel Salazar, yo no tengo ninguna duda en decirte es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y está la persona que disparó, por supuesto, también. Sí, pero no lo podría... Una persona que ni siquiera sabemos en qué condiciones estaba, pero que no era el responsable de cuidar a la oficial. El responsable de cuidar al oficial era su patrón, su superior. Y quien puso el arma en ese lugar fue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sería un buen protocolo para abordar una situación, una persona que está en situación de brote psicótico? ¿Qué debería pasar? Bueno, indudablemente puede haber situaciones o circunstancias en las que sea necesario reducir a esa persona. Bueno, hay mecanismos, hay técnicas. Yo no las conozco porque no es mi especialidad. Yo soy una militante antirrepresiva, no una especialista en artes marciales o cuestiones de seguridad, pero no me cabe la menor duda que existen técnicas que permiten reducir a una persona con el uso mínimo de la fuerza necesaria para poder ponerle un par de esposas y subirla a una ambulancia y llevarla a un hospital. De hecho, es un tema el de la contención que hasta los médicos psiquiatras estudian y los enfermeros especializados en cuestiones psiquiátricas. Y en cambio lo que vemos sistemáticamente es un abordaje por parte de la fuerza de seguridad que siempre termina con alguien muerto o herido. Claro. Paradójicamente la oposición, estamos hablando de una muerte que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, de una oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, con material de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo se esforzó la oposición en politizar el tema y echarle la culpa al oficialismo por no traer las Taser. ¿Sería una solución en este caso las Taser? Yo todavía estoy esperando que alguien me explique cómo hubiese resuelto la situación que ahí hubiese habido una Taser en manos de la oficial. Si ella se acerca a darle un vaso de agua, no a pegarle un tiro. Sí.
Entonces no se entiende Bueno, pero cómo a se ver, hubiese resuelto. ensayo, no sé cuál es la A respuesta, ver, pero yo la puedo dar. si no hubiera estado armada, no Sí. estaría muerta. Bueno, De eso no hay duda. ahora vamos a Si ese no, lugar porque me si no parece hubiera estado interesante. armada, no estaría muerta. Sí, yo creo que Como eso no es lo están más armados, interesante. en Londres, los policías que custodian los subtes, las estaciones de tren, los que patrullan las calles, los famosos bobbies, No no están llevan armados. un arma de fuego. Convocan a la policía armada cuando hay poder de fuego del otro lado. Si no, no. Precisamente para evitar este tipo de situaciones en que se les saque el arma. Entonces, acá la Taser no tenía nada que ver porque de hecho ella tampoco lo hubiera empuñado. Si no había una situación de agresión, había un tipo descompuesto al que ella le va a llevar un vaso de agua. Claro, es otro el problema, está claro. Entonces, traer las Taser, ¿sabés por qué la traen? Porque empezó la campaña electoral. Y si vos revisás archivo de noticias de los primeros momentos de cada campaña electoral en los últimos 15 años, toda la derecha, y muy particularmente el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, o como se llamen, lo primero que hacen es empezar a discutir Taser. Y después vamos a estar discutiendo baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, la pena de muerte, el endurecimiento del sistema penal y todos los temas que forman ese bloque de demagogia punitivista con la que evidentemente piensan que ganan votos. Bueno, vos lo debés conocer mejor que yo, pero leí que esta semana expertos de la ONU criticaron por exceso de uso de las Taser a la policía de Estados Unidos y pidieron una investigación por las recientes muertes de 2 afroamericanos. Exactamente, uno de ellos hace menos de 2 meses ocurrieron esos 2 hechos muy seguiditos. Uno de ellos era el sobrino de la fundadora del movimiento Black Lives Matter. Están los videos para quien quiera verlos. Y cualquiera que entre a Google y ponga Estados Unidos, Taser, muerte, o cualquier combinación de palabras similar, se va a encontrar con montones de informes oficiales de organismos del propio Estado norteamericano y por supuesto de infinidad de organismos y organizaciones de derechos humanos denunciando la gran cantidad de muertes y no solamente los casos que conocemos de quien tiene una cardiopatía congénita, de una persona mayor de edad, de una mujer embarazada, de una persona con alteraciones de sus facultades mentales, justamente los cuadros de psicosis o shocks de excitación psicomotrices cuando está contraindicada la Taser. Imagínate al policía pidiéndole la historia clínica antes de disparar. O sea, partamos de la base de que ningún arma es no letal. Nosotros desde Correpi siempre decimos, cuando nos vienen con el discurso de las armas no letales, ningún arma es no letal, porque por su propia definición, un arma es un instrumento que permite que sirve para causar una lesión, y lo que causa una lesión puede causar la muerte. A Carlos Fuentealba lo mató un cartucho de gas lacrimógeno, sí. El arma no letal por excelencia, claro. Al maestro en Neuquén, ¿recordás? El 20 de diciembre tuvimos muertos por disparos a corta distancia de postas de goma, y hay infinidad de casos semejantes en nuestro archivo. ¿De balas de goma? Sí, a muy corta distancia, porque no es goma, la goma de la pelota de cualquiera de nuestros pibes. Es un material muy duro que si se dispara a corta distancia... Mira, ayer estuve en una audiencia con un compañero que patrocinamos desde Correpi, que perdió un ojo por un disparo de posta de goma cuando no vio que había un control policial y la policía le disparó con sus escopetas después de perseguirlo. El chico creyó que lo querían robar porque no parecía una moto policial. Como el caso de 2 de policías que están por ir a juicio también en el Departamento Judicial de Pilar. El hecho ocurrió hace varios años. Pero además hay otra cosa básica con las Taser. Estamos en Argentina, y en la Argentina la palabra tortura, la palabra picana tiene una fuerza muy particular. Sí. Y una herramienta que produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona es una picana, es un instrumento de tortura. Yo no tengo por qué andar eligiendo si quiero que me den un disparo o quiero que me den una descarga eléctrica. Ninguna de las dos cosas tendría que estar dentro de mi expectativa normal caminando por la calle. Solo para terminar y para recordar, no hace a este hecho porque no es lo que ocurrió, le robaron el arma, pero de todas maneras, ¿en qué situación debería efectivamente un oficial sacar un arma letal? Porque un arma de fuego. Mira, eso está reglamentado de manera sumamente precisa en todas
las leyes orgánicas de las policías federal, provincial, de la ciudad, el principio general, porque además hay convenios internacionales que Argentina suscribió y que son parte de nuestra norma fundamental a partir de la incorporación en la Constitución, que son sumamente específicos. El arma solamente se saca como último recurso, como última ratio, cuando del otro lado hay una agresión equivalente. Nunca se puede disparar contra quien no está, no quien no está armado, quien no está disparando. Si yo exhibí un arma, pero veo que viene un policía, me guardo el arma y salgo corriendo, el policía no me puede meter 3 tiros por la espalda como Chocobar a Juan Pablo Cucoc. Porque eso es homicidio. Sí, de hecho estoy pensando lo que contabas recién con respecto a los policías que tienen la cartuchera abierta. Y me parece que hay como un protocolo o como una idea de que se puede usar en cualquier momento, distinto a lo que vos estás contando, a lo que dice la ley, no a lo que vos estás contando, lo que dice la ley, incluso los acuerdos internacionales. Te insisto con lo del cuidado del arma. En las sanciones disciplinarias de la policía de la ciudad, la pérdida, extravío o sustracción del arma es una falta grave que puede llevar a la exoneración, a la exclusión de la fuerza. Ojalá hoy estuviésemos discutiendo que a esta muchacha le hacen un sumario administrativo para sancionarla porque le robaron el arma, en lugar de estar discutiendo que esa arma la mató. Súper interesante, María del Carmen, porque la verdad que nos ayudás a pensar más allá de la espuma, del hecho, Taser sí, Taser no, la política que se mete y la campaña electoral. De alguna manera tratamos de reflexionar a partir de un hecho trágico, triste, lamentable. Por lo menos podemos empezar a entender un poco más en profundidad cuál es la situación de las fuerzas y qué está pasando más a nivel en general cuando se aborda este tipo de situaciones que además todo parece indicar que están creciendo, ¿no? Y que nos va la vida en esto. De hecho, para contestar esta última pregunta, que sé que no es directa, sino retórica, que parece que están creciendo, el 17 de marzo a las 5:30 de la tarde vamos a estar en Plaza de Mayo presentando el informe anual de la situación represiva y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Y ahí vamos a poder mostrar con los datos duros, concretos, nombre por nombre, caso por caso, por ejemplo, que respecto de algunas fuerzas hubo un descenso del gatillo fácil en estos últimos 2 o 3 años. ¿Y por qué? Porque se modificaron algunas normas, como por ejemplo la derogación de los protocolos Bullrich que permitían esto del disparo por la espalda. Entonces hay menos casos de gatillo fácil de las fuerzas federales. Y directamente ninguno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que prohibió días antes del inicio de la cuarentena, en marzo de 2020, la portación y el uso de arma reglamentaria fue servicio, circunstancia en la que ocurre el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil. Así que el 17 de marzo, ahí está, 5:30 de la tarde, los esperamos en la plaza. Los datos concretos. María del Carmen, un abrazo. A ustedes, hasta luego.